Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 12 de mayo del año 2025. En materia internacional, bueno, finalmente Estados Unidos y China anunciaron este lunes un acuerdo para reducir drásticamente los aranceles recíprocos durante un periodo inicial de 90 días, lo que representa la señal más concreta hasta ahora de desescalada en la guerra comercial que ha sacudido los mercados financieros desde abril y generado temores de recesión global. El anuncio se hizo público en un comunicado conjunto tras el cierre de la primera ronda formal de negociaciones celebrada el fin de semana en Ginebra, Suiza. Washington reducirá del 145 al 30% sus aranceles a bienes chinos, mientras que Beijing bajará del 125 al 10% los gravámenes a productos estadounidenses, según detalló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien participó en las conversaciones junto al viceprimer ministro chino He Lifeng y el representante comercial internacional Li Shengang. Ambas partes mostraron un gran respeto, declaró Bessent a la prensa. Calificó las conversaciones como productivas y sólidas, al tiempo que destacó el carácter técnico y directo del encuentro, que tuvo lugar en la residencia del embajador suizo ante las Naciones Unidas. Como parte del acuerdo se establecerá un mecanismo permanente de diálogo bilateral que permitirá reuniones regulares y de emergencia sobre comercio y relaciones económicas. El instrumento estará liderado por Bessent, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y sus homólogos chinos, y podrá reunirse tanto en China como en Estados Unidos o en territorio neutral. En su comunicado, el Ministerio de Comercio China celebró el progreso sustancial alcanzado. Este movimiento está en el interés de ambos países y del mundo entero, señaló el texto, agregando que espera que Washington siga trabajando con China para corregir la práctica errónea de aumentos unilaterales de aranceles. Por otra parte, con las palabras, permítame reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber buscado y contado la verdad y pedir su liberación, que reclamó el segundo pontífice de las Américas tras Francisco. León XIV mantuvo este lunes su primera audiencia con la prensa acreditada en el Vaticano, un encuentro programado en el aula Pablo VI. Fue el primer contacto formal del nuevo pontífice con los medios de comunicación desde su elección el 8 de mayo. Aprovechó la ocasión para requerir a los medios de comunicación que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz, y consideró: desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra. El Papa estadounidense señaló además que vivimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar, y pidió que nunca nos rindamos ante la mediocridad. León XIV recibió una ovación de pie al entrar en el auditorio del Vaticano para su primer encuentro con representantes del público. El pontífice afirmó en tono de broma que los aplausos iniciales no significan mucho, pero que agradecería que estuvieran aún despiertos para aplaudir al final. En su discurso posterior, León XIV instó a los periodistas a contribuir a poner fin a la polarizante guerra de palabras, compuesta de ataques partidistas e ideológicos, y a no dar cabida al fanatismo y al odio. Añadió que la inteligencia artificial debe utilizarse con responsabilidad y discernimiento. El misionero agustino de 69 años, elegido en un cónclave de 24 horas la semana pasada, instó a los periodistas a usar palabras por la paz, rechazar la guerra y dar voz a quienes no la tienen. Expresó su solidaridad con los periodistas de todo el mundo que han sido encarcelados por intentar buscar y divulgar la verdad. Entre aplausos de la multitud, pidió su liberación. Y por último, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que la liberación de un rehén israelí estadounidense anunciada por Hamás
no conduciría a un alto el fuego en la franja de Gaza ni a la liberación de prisioneros palestinos. En un comunicado de su despacho, Netanyahu reiteró que las negociaciones para un posible acuerdo que resulte en la liberación de todos los rehenes en Gaza se llevarán a cabo bajo fuego y que Israel prepara una intensificación de los combates. Luego de conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre una tregua en Gaza, el movimiento islamista palestino Hamas anunció el domingo que liberará hoy al rehén israelí estadounidense Edan Alexander, retenido en territorio palestino desde los ataques del 7 de octubre de 2023. La familia del joven rehén de 21 años dijo el domingo que les informaron que se esperaba que su liberación se produzca en los próximos días. Israel no se ha comprometido a ningún alto el fuego ni a la liberación de terroristas, prisioneros palestinos que mantiene retenidos, sino solo a un corredor seguro que permita la liberación de Edán, dijo Netanyahu. Según el primer ministro, la esperada liberación del único rehén vivo con ciudadanía estadounidense fue posible gracias a la presión militar de Israel en la franja de Gaza. Eso es lo más destacado en materia internacional. Y en Panamá, aunque también tiene que ver con internacional, o sea, ya Martinelli está en Colombia, Guido. Bueno. ¿Viste lo que pasó, Guido? Sí. El sábado en la noche fue. Sábado, de manera, digamos que sorpresiva más o menos, porque sí se había hablado. Se había hablado algo, de ¿no? que se estaba explorando la posibilidad de un había tercer mucho país. movimiento en la embajada. Colombia, Brasil, finalmente fue Colombia, hasta Honduras se había mencionado. Las consecuencias de lo que ha resultado de ese asilo territorial que le ha concedido el gobierno de Gustavo Petro a el expresidente Ricardo Martinelli. Tengo que decir primero que me sorprendió muchísimo ver al embajador de Panamá en Bogotá, Mario Boy Galindo, sí, participando de la comida y bebida con un prófugo de la justicia panameña, precisamente. Yo no sé si es que ahora, los embajadores no los preparan sobre lo que ellos representan. Ellos representan al Estado panameño. Ahora, y el señor Martinelli es prófugo de la justicia panameña. Sobre eso, si el embajador estaba allí, significa que el gobierno debió tener una participación importante, y hablo gobierno en función de la Cancillería, porque el embajador representa a la Cancillería. Una participación importante en la decisión y en el traslado. Por supuesto. Y en la negociación para que se aceptara al señor Martinelli como asilado. Eso se cae de su peso. De hecho, hay quienes dicen que el reciente viaje de Gustavo Petro a Panamá fue, entre otras cosas, para ese propósito. Pero una cosa es que la Cancillería haya tenido que ver, que sin duda ha tenido que ver, por supuesto, pero otra cosa es que el embajador vaya y se tome fotos con un prófugo de la justicia, porque el señor es prófugo de la justicia. Tiene pendiente pagar $19.2 millones de multa que se le impuso en la condena en firme. Entonces, no fue solo la foto, estaba en la fiesta, Guido. No, y después desayunaron, al día siguiente desayunaron en la embajada, en la residencia del embajador. Pero más allá de eso, ¿no te llamó la atención el comunicado de la Cancillería colombiana? Muy escueto, fueron 2 párrafos nada más, porque el del Estado nicaragüense fue muy extenso en su momento, este fue muy escueto, pero el segundo párrafo, de manera explícita, dice que la decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. El Estado colombiano reconoce entonces que el señor Martinelli es un perseguido político, de forma explícita. Sí, eso es porque no pueden concederle asilo sin antes determinar esa calidad. Y desafortunadamente la Convención de Asilo, que en el caso de Colombia es la de Caracas de 1954, a pesar de que dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, dice el artículo 3 de la Convención. El artículo 4 del renuncio dice corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Ayer conversaba con y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahora, pero ayer conversaba con Ana Matilde Gómez recordando el caso famoso de la señora María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado. Acá en Panamá la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal, inconstitucional, pero 4 años después, cuando ya no tenía ningún efecto. En el caso colombiano no puede ocurrir algo similar. Bueno, no sé. ¿Qué piensas? No sé, si allá los abogados y los estudiosos y los juristas deciden presentar una demanda de inconstitucionalidad
contra el asilo, es probable que la Corte haga lo propio. Pero ya te digo, la Convención de Asilo es la que establece que es al Estado asilante al que le corresponde la calificación de delito. A mí siempre me ha parecido exótico, pero entiendo que en esa época, O sea, en este en caso, el 28, en el 33 y en el 54, que son las 3 convenciones de asilo, los estados eran más cuidadosos y más responsables. Pero en este caso, y más entonces, serios a la hora de calificar el delito. Estado colombiano, y en este caso el Estado colombiano, representado por el presidente Gustavo Petro, es soberano en decidir a quién califica como perseguido político y no. Sí, es una potestad que se lo da la convención. Pero bueno, así es. Seguiremos hablando de ese tema en unos minutos. Ahora también ya el Ministerio de Educación ha confirmado en un comunicado la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente a su cargo. Meduca, en un comunicado, dice claramente que con profundo pesar y con respeto siempre al derecho de manifestarse que por ley tienen los gremios magisteriales, el Ministerio informa que se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente a su cargo. Por lo que veo y por lo que entiendo entonces, pues no recibirán el pago referente al tiempo que no laboraron. Lo que no está claro es qué pasará después de la huelga. Normalmente este tipo de temas siempre, cuando termina la acuerdos de huelga, sí. Parte de la negociación, ¿no? Pero en este momento lo que sí es cierto es que no van a cobrar la quincena, porque si no trabajaron ni un día de la quincena. Pero es que no deberían cobrar si no han trabajado. ¿Hasta Atenógenes, si tú no vienes a trabajar, ¿a ti te ¿No pagan? me pagan? A mí tampoco. ¿Me pagan? Entonces, eso es así. El que no trabaja no cobra. Me acuerdo del excontralor Chinchorro Carles. Frase célebre que acuñó. Sí, así es. Pero bueno, Malena Sáez, de la Junta Directiva de la Cámara de Desarrollo Social Capadeso, nos acompaña. Hay un derecho que tienen los estudiantes, todos los estudiantes, a educarse, y creo que parte del problema que tenemos ahora mismo y que tiene el Estado es esa gran cantidad de estudiantes que no están siendo respetados en su derecho al estudio. Gracias por acompañarnos, Malena, buenos días. ¿Y cuál sería ese mensaje tuyo? Porque aquí todo el mundo habla acerca de, bueno, no hay clases, se suspende, pero es aprendizaje que se está perdiendo. Sí, es correcto. Sí. Y me gusta cómo me acabas de hacer la pregunta, porque es muy ligero, así como lo acabas de decir. Bueno, no hay clases, se suspenden, pero no estamos validando y evaluando las repercusiones de por vida que esto tiene en cada uno de los niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo ese proceso de aprendizaje. El derecho a la educación debe ser invulnerable, es decir, nosotros no podemos vulnerar ese derecho. La educación requiere presencia, requiere humildad, requiere cercanía. Es un proceso lento y gradual a través del cual el ser humano adquiere una cantidad de competencias que son necesarias para su vida adulta. Es decir, nosotros somos responsables de brindar ese servicio. La educación es un servicio que brindamos y nosotros como sociedad civil también formamos parte, porque el Estado forma parte de todo ese proceso, porque son seres humanos que están a nuestro cuidado y que nosotros tenemos pues esa responsabilidad de poder brindarles todas esas herramientas y todos esos recursos. Los niños tienen procesos. Si nosotros no cumplimos con esos procesos, esas conexiones neuronales importantes no se construyen y no se hacen. Por ejemplo, algo tan sensible como el proceso de lectoescritura. Es un proceso que comienza desde edades muy tempranas, hablemos de edades de preescolar. Los niños adquieren primero la habilidad de leer, de escribir, para luego desarrollar esa competencia tan importante que es la competencia de la comprensión lectora, que le va a permitir al ser humano ser esa persona autodidacta que es capaz de buscar el aprendizaje, que es capaz de desarrollar el pensamiento crítico. La única manera que tenemos para transformar la realidad, transformar el país, es construyendo las bases sólidas de una educación de calidad que alcance a cada uno de los niños, de las niñas y de los adolescentes de este país. Recordemos, es un derecho, es un servicio, y nosotros estamos en la obligación de brindar ese servicio. No lo podemos anular, no lo podemos cancelar. Y los derechos de los niños son interdependientes. El derecho a la educación, el derecho a la salud. Recordemos que hay muchos servicios que están también vinculados
al tema de la escuela. Los niños necesitan la estructura, los niños necesitan ese horario, los niños necesitan saber, que se levantan a una hora, que a esa hora van a la escuela, que a esa hora tienen, porque eso es lo que estamos construyendo, un ser humano holístico que integralmente mañana va a ser capaz de desarrollar responsabilidades. El derecho humano se construye desde la base de la educación. Eso es lo más sutil y lo más noble que nosotros le podemos brindar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Hay un proceso también de enseñanza-aprendizaje y aquí lo vimos en la pandemia. Correcto. El tema de los estudiantes que se estaban graduando. Correcto. Y de esos estudiantes que estaban entrando al sistema. Esos dos extremos, cada vez que hay esta paralización, suspensión, resultan ser los más afectados, Malena. Los niños son los más afectados, los adolescentes son los más afectados. Fíjate, Panamá es un país que tiene un alto porcentaje de empleos informales. Eso lo dice la data, lo dice la estadística. Cada vez que nosotros estamos negando esa oportunidad para que los chicos puedan prepararse mejor, nosotros estamos de alguna manera aumentando ese porcentaje de trabajos informales. Panamá es un país que requiere habilidades técnicas para cubrir un montón de oficios, un montón de funciones y no estamos logrando, porque esta irregularidad, hoy tengo clases, mañana no sé, mañana sí sé, ¿qué estamos creando en los niños? ¿Qué estamos creando en los adolescentes? Inestabilidad. Estamos creando inseguridad, estamos creando niños rotos, estamos creando niños que no están cubriendo todas sus necesidades. El llamado de la Cámara Panameña de Desarrollo Social es a que nosotros respetemos el derecho a la educación que tienen los niños. Nosotros no tenemos derecho a cerrar las puertas y a negarles a ellos ese derecho. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y en ese sentido queremos ser muy directos porque los niños deben regresar a las escuelas. Los padres de familia tienen un rol importante también porque es un rol de acompañar todo este proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros, como organizaciones miembros de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, también nos ponemos a disposición para brindarles a ustedes todo lo que nosotros tenemos como organizaciones y es lo que hace que cumplamos nuestra misión para brindar y poder cumplir con esa educación de calidad, con ese ODS número 4, que nos instruye a una educación de calidad equitativa, en igualdad de condiciones para todos los niños, niñas y adolescentes. Es decir, debe ser un servicio universal al alcance de todos los niños de este país. Muchas gracias, Malena, por acompañarnos. Malena Sáez, de la Junta Directiva de la Cámara de Desarrollo Social Capadeso. Es cierto, los estudiantes tienen el derecho a la educación. Y se les está vulnerando totalmente cada vez que no se acude a clases, a dictarle clases y que los niños están impedidos de ir al colegio. Tenemos una pausa, ya regresamos. También nos va a acompañar esta mañana Fernando Aramburu Porras. Vamos a hablar acerca de la realidad nacional. Regresamos en breve. Estamos de regreso. En esta ocasión nos acompaña Fernando Aramburu Porras, exministro, exdirector del IRRE, una persona que ha estado vinculada también si bien a movimientos políticos, al devenir nacional. Desde diferentes aspectos, incluso desde gremios profesionales, APEDE, etcétera, expresidente de APEDE también. Presidente de APEDE. Así que, don Fernando, bienvenido. Gracias. La gente muestra preocupación por el rumbo que están tomando las cosas en el país. Si bien estos movimientos de huelgas de obreros, huelgas de maestros, piqueteos de enfermeras, ahora dicen que hay un gremio de transportistas que se quiere sumar, Bocas del Toro lleva 3 semanas cerrada la productividad, hay peligro de que la bananera chiquita abandone el país y abandone el negocio. ¿Hacia dónde nos está conduciendo esto, Fernando? ¿Y qué validez tienen esas protestas frente a los postulados que reclaman, que son básicamente que se derogue la ley que reformó la ley 51 de la Caja del Seguro Social y una serie de cuestiones que ni siquiera están en el tapete todavía, la mina, el embalse de Río Indio, que son apenas mirados como hacia el futuro? Bueno, mira, buenos días primero a ti.
Yo pienso que la situación es muy lamentable, ¿no? Porque las protestas son legales y han servido en la historia de la humanidad para hacer muchos logros, siempre y cuando se respete la institucionalidad y la ley, no se afecte derechos de terceros. Lo que estamos en Panamá viendo es que aquí la gente protesta, la forma de protestar es cerrando calles, afectando a terceros, afectando a la economía del país, en un momento donde la economía está debilitada, muy debilitada. Venimos de la pandemia, hemos tenido años muy duros, ya han habido 2 cierres con consecuencias funestas. O sea, yo no entiendo, yo pienso que aquí no se trata, sinceramente pienso que aquí no se trata ni de la ley del Seguro Social, ni del MOU, ni de la minería. Aquí hay una lucha, una batalla cultural, ideológica. O sea, aquí se trata de desestabilizar el país. No veo el motivo, por ejemplo, vamos a tomar en caso de la ley del Seguro Social. Señores, si derogamos la ley del Seguro Social recientemente aprobada, que fue consecuencia de un proceso democrático, institucional, con una amplia consulta, discusión. Nosotros de AP llevamos una propuesta y las cosas que propusimos casi todas no se aceptaron, pero nosotros aceptamos el proceso que tuvo que hacer el gobierno de mucho consenso dentro de la Asamblea y en el Ejecutivo para llegar a un balance, algo que fuera aceptable a las partes y que trae beneficios. O sea, la ley 462 es mucho mejor que la ley 51, para todos. Lo primero que tenemos que entender, que es importante que la población sepa, porque hay mucha desinformación, Guido, es que se logró estabilizar el sistema desde el punto de vista financiero. O sea, el sistema anterior, la ley 51, era un sistema fallido, quebrado financieramente, con un déficit de 75.000 millones de dólares. O sea, todo lo que teníamos que pagar hasta el final. No tenía financiamiento, o sea, no se iba a jubilar la gente si no buscábamos una solución. Esta solución era penosa y dolorosa y fue un proceso largo, 6 meses de discusiones, de buscar consenso, de acomodar ideas y muchas de las cosas que plantearon los grupos gremiales se aceptaron. Por ejemplo, el aumento de la edad, no hubo cuota obrero de parte de los obreros, se fijó una cuota patronal. Imagínate que nosotros deroguemos la ley hoy en día. Primero, la sostenibilidad financiera. El aporte que hizo que se compromete el gobierno, el aporte que se compromete el gobierno de 966 millones por año, aumentado 4% por año, representa en el tiempo, a valor presente, 72.000 millones de dólares, que es el déficit del sistema de beneficios definidos. En otras palabras, estamos solventando el sistema de beneficios definidos, en el cual están muchas de las personas que están protestando. O sea, Fernando, la consecuencia de derogar a esta altura esta ley sería realmente de efecto catastrófico para la propia economía. O sea, va más allá de una simple ley. Exactamente, o sea, desestabilizaría el país. Primero, que le quitaría toda calificación, todo poder político al gobierno. Ya estaríamos, no habría gobernabilidad, porque esto ha sido un proceso institucional. O sea, el Ejecutivo presentó un proyecto, la Asamblea lo discutió a la saciedad, escuchó a todas las partes por meses y meses, y en base a eso hizo cambios importantes en la ley. Y al final sale algo que requirió el voto de varias bancadas, incluyendo la bancada independiente, que es de oposición, y muchos, la gente de Moca. Entonces se logró este consenso y ahora los grupos que proponen ir al sistema, ni siquiera a la ley 51, sino antes de la ley 51. Señores, el sistema de beneficios definidos fue derogado en el 2005. O sea, estamos hablando hace 20 años. Quieren regresar al año antes del 2005. Entonces, sería total desestabilizar el país. Porque, miren, una de las cosas que están viendo las casas calificadoras y la gente que invierte en Panamá es que se logró un consenso. O sea, que tenemos una sociedad viable, que podemos conversar, dialogar, lograr soluciones viables. Le dimos sostenibilidad financiera y certeza a que era una bomba de tiempo, que iba a requerir prácticamente todos los recursos del Estado para poder financiarla. Entonces logramos un consenso. Encima se puso una cuota patronal del 3%. Esta cuota patronal del 3%, que son 500 millones por año, que no es poca plata, en el tiempo, con los aumentos salariales que se estiman 2-3% por año,
representa otros 22 mil millones de dólares para el Seguro Social, que va a aumentar la reserva. Entonces, todo esto solventa el sistema. Esto lo están viendo las casas calificadoras, los inversionistas del mundo. Dice, Panamá logró una solución consensuada, democrática, respetuosa de la ley y las instituciones. Y esto ha solventado un sistema que era una bomba de tiempo. Entonces, Panamá está mejor. Entonces, ahora salen estos señores a decir que volvamos para atrás. Entonces, lo que quieren realmente no es eso. Es desinformar, desestabilizar el sistema. Lamentablemente se han infiltrado en los gremios de maestros, de profesores y otros que están totalmente desinformando a la población. No, y como tú dices, ¿no? Ideológicamente influenciados. Porque creo que aquí sí hay un componente ideológico. Por supuesto. Muy, muy grande en medio de la discusión que se está teniendo, lo que hace verdaderamente inviable cualquier opción de diálogo en este instante. Entonces, claro, nosotros tenemos que abrir espacios de diálogo, digo yo. El diálogo tradicional, eso sentarnos todos en una mesa, eso no ha funcionado, eso ha sido un fracaso y yo ya vi que el gobierno no está dispuesto. El gobierno invitó a Sal de las Redes a que fuera una conversación, un diálogo, ellos no quisieron, entonces no entiendo. Están haciendo propuestas, están saliendo a las calles a protestar, entonces el gobierno, el presidente los llama a un diálogo y dicen que no quieren hablar nada porque eso lo que están diciendo es lo que es o no es. Ahora, entonces, así no se puede. Fernando, rescatando el tema de la legitimidad de la protesta. Ciertamente, la protesta es un derecho, claro que está sí, garantizado en la Constitución, pero tiene que ser ejercido con responsabilidad, sin afectar los derechos de terceros, sin afectar la economía, sin afectar el libre tránsito. Y eso no lo estamos viendo. O sea, ya digo, Bocas del Toro lleva 3 semanas cerradas, la provincia prácticamente. Aquí en la ciudad pues se están dando movilizaciones, marchas, que afectan menos definitivamente que cerrar las calles y bloqueos. Sin embargo, enfrente de la universidad no han podido cerrar como han querido hacer, como hicieron en otra hora, porque la policía ha intervenido. ¿Qué tan legítimo resulta, después de todo ese proceso de aprobación de esa ley, porque yo no estoy de acuerdo, entonces me declaro en rebeldía y trato de afectar al país, de desestabilizar, de promover la lucha de clases, de desconocer los mecanismos del sistema democrático, porque al fin de cuentas eso es lo que está sucediendo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que está sucediendo, influidos por personas que lo que quieren es desestabilizar, crear el caos, porque en eso es que ellos aprovechan la situación y cumplen sus objetivos, ¿no? No creen en el sistema democrático, no creen en el sistema de libertad, entonces atacan al sistema. Están irrespetando el proceso institucional que se ha llevado a cabo, no podemos permitirlo. El problema está también que hay un descontento, y hay que ser honestos. También hay que ver la otra parte, hay un descontento por la impunidad, por la corrupción, que continúa. Entonces, todas estas cosas, estamos viendo las cosas de la Asamblea, otras cosas. Estamos viendo que la gente que comete atracos contra el Estado no son castigados como Dios manda. La justicia está lenta, lentísima. Tenemos 10 años en un proceso de Odebrecht y nada. Entonces, la gente está viendo también esa parte. Entonces, eso es caldo de cultivo. Entonces, tenemos también que atacar esa parte. Ese es un llamado de atención a la clase política. O sea, tampoco podemos desacreditar el sistema en base... Esto desacredita el sistema, el tema de la desigualdad, la falta de servicios públicos. Todo eso también no ayuda, me explico. Entonces, la gente también está descontenta. Parte del problema que tuvimos en el año 23 fue ese, el gran descontento que había. Yo creo que ahora las cosas están mejor, aunque también la gente está descontenta, está preocupada, no hay empleo. O sea, ese es parte del problema que estamos viviendo. Y mucha gente se va a sumar a estas protestas por esa razón, no porque estén en contra o a favor, no entienden, ni han leído la ley. Eso es importante que nosotros ahora divulguemos, aquellos que sí están creyendo que la ley los ha afectado, divulguemos la realidad. Porque todos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, los que estaban en el sistema mixto, que son la mayoría de los jóvenes que están protestando, toda esa gente que estaba en el sistema mixto, el nuevo sistema mejora sus pensiones. Miren, no voy a entrar en detalles, solamente un detalle. Contribuían un 10% a su cuenta de ahorros de jubilación. Ahora la contribución es 15%, porque la patronal está poniendo 3% y estamos sumando 2% que antes se hacía otro fondo. Entonces, por supuesto que van a tener mejores jubilaciones. Entonces, la ley también amplía la posibilidad de inversión del Seguro Social,
estaba muy restringida, estaban ganando el 3.9%, el fondo del seguro de pensiones estaba ganando el 3.9%. Ahora se ha ampliado la gama que puede invertir y va a lograr lo que tiene el CIACAP. El CIACAP es un fondo de jubilación del sector público, de empleados públicos, y lograba el 6%. Entonces, con ese aumento, gracias a la nueva ley que le permite invertir al Banco Nacional en más instrumentos, va a lograr un mejor rendimiento y por lo tanto mejores pensiones. O sea, señores jóvenes, sus pensiones van a ser mejores. No crean en los cantos eso de los desinformadores que le están diciendo que no. O sea, el sistema de beneficio definido se derogó hace 20 años. No existe. El grupo que tiene ese beneficio definido, sistema de pensiones, se le ha respetado. Se van a jubilar con eso y no se les ha tocado su derecho tampoco a los maestros, tampoco a los bananeros, se mantiene. Entonces, ¿cuál es la bulla? ¿Cuál es la queja? Si está mejorando los sistemas. Hemos solventado el seguro social. Hemos respetado los derechos adquiridos de los que estaban. O sea, por supuesto que hay otra motivación, Guido. Y una motivación que ojalá que fuera respetuosa de la ley y la Constitución. Entonces tenemos un país civilizado. Pero tratar de afectar derechos de terceros, violentar, poner en riesgo el pan de los trabajadores de las bananeras, que estoy seguro que la mayoría de los trabajadores no quieren ir a la huelga. Entonces, tenemos que no podemos permitir eso. La mayoría de los panameños están en contra del cierre de CAI. Eso lo demuestran todas las encuestas. Entonces, es un grupo minoritario que afecta al país y afecta a la institucionalidad. Y no se puede permitir. No, y hemos tenido protestas a nivel nacional, es cierto. Cierres de calles, principalmente el que está frente a la Universidad de Panamá, y que, por cierto, provocó que una niña terminara en cuidados intensivos. La propia Universidad de Panamá, en un comunicado del viernes, dijo que iba a colaborar con las autoridades para dar con el responsable de esa agresión. Ese quizás ha sido el cierre más crítico, pero en el caso de Bocas del Toro, allá sí tenemos un cierre completo, no se deja, nadie entra, nadie sale de la provincia de Bocas del Toro. Hay hay falta de diálogo, de conversación, y en el caso de los maestros que tienen paralizado un 40% de las aulas, hay otra circunstancia y otra situación adicional, Fernando. Sí. Y yo no entiendo la razón por la que llegamos a este punto, ya que acabamos de pasar una elección. No sé si tú puedes interpretar lo que ocurrió. La elección fue en el 2024. O sea, este presidente ni siquiera tiene un año en el puesto. O sea, que la gente en ese momento votó por la opción que se tiene ahora mismo y no hace sentido los altos niveles de protesta y manifestaciones que hay. No sé tú qué piensas. Bueno, yo creo que no hace sentido. Yo quisiera escuchar a los líderes políticos de los otros partidos qué dicen al respecto. Sí se manifestaron, ¿no? En el tema del MOU, que es un tema que, bueno, es discutible, debatible, hay opiniones en contra y a favor. Dejemos que la Corte Suprema decida. Pero en el tema yo quisiera escucharlos, qué opinan. O sea, el pueblo mayoritariamente votó por el presidente actual y por los otros candidatos, o sea que ellos representan también una parte de la población. Entonces estamos viendo que grupos minoritarios, agremiados, los mismos de siempre, que protestan, en todos los gobiernos buscan una causa para salir a las calles y protestar. Está bien que protesten, es su derecho, pero que no cierren calles y no impiden la actividad económica. Lo de Bocas del Toro es lamentable. No he escuchado a ningún diputado de Bocas del Toro decir nada al respecto. Y ellos son los representantes. Estoy seguro que la mayoría de Bocas del Toro está en contra de esos cierres. Y están poniendo en peligro su pan. Claro. Oye, acuérdense de Puerto Armelles. Miren a Puerto Armelles hoy en día. Oye, no tenemos que dar argumentos. Ahí está la evidencia histórica de lo que pasó en Puerto Armelles por los problemas sindicales y dónde están los líderes sindicales hoy en día de ese gremio. Yo trabajaba en Puerto Armelles en esa época y era una bonanza. Ahí había movimiento, actividad. Y ahora nada, es un pueblo muerto. No, y en el caso de Bocas del Toro, tú lo has dicho, o sea, y coinciden los cierres con la época de cosecha del banano. Y tiene ahora un problema serio la empresa bananera ya, porque están por perder 10 millones de dólares aproximadamente. Y si se pierden los 10 millones de dólares, no solamente se pierden los 10 millones, se pierden los 6.000 puestos de trabajo directo que tiene esta empresa ya, más todos los indirectos. Sí. Entonces, es algo que no sé si se miden las consecuencias o los que están en la calle en Bocas del Toro simple y sencillamente no tienen trabajo. Pero por lo menos en esta imagen de este fin de semana vemos ahí una bandera de Suntrax, que es la que se moviliza y la que se mueve en medio del cierre. Aunque ellos tratan de ser muy discretos, siempre aparece esa bandera de Suntrax allí en medio del cierre y parece que es Suntrax el que está cerrando unilateralmente
y tiene secuestrada toda una provincia. Esa es la parte que yo no entiendo, sobre todo porque del lado que está secuestrado hay policías, ¿no? ¿Por qué razón no se ha reabierto Bocas del Toro? No entiendo. Los líderes políticos no sé si están aupando el cierre, son parte del cierre o están en contra del cierre porque tampoco se manifiestan y allá está esa población alejada y perdida del resto del país. Fernando. Es lamentable, es lamentable. Yo creo que el gobierno no le va a quedar otra alternativa que abrir Bocas del Toro. Sabemos lo que pasó la última vez y de repente probablemente ese sea el temor, ¿no?, de entrar ahí con la fuerza pública. Pero no les va a quedar otro motivo. Lamentablemente ellos están violando la ley, la Constitución, los derechos de terceros. Eso no se puede permitir en un Estado civilizado de derecho. Realmente lamentamos la situación. Es lamentable. Es importante abrir también espacios de diálogo con ese grupo. Las autoridades, los líderes políticos tienen que hacerlos entender. Vamos a ver si se puede dialogar con esta gente, ¿no? Mira, Fernando, aquí hay una pregunta que me hacen por el tema de la ley del Seguro Social. Me preguntan acá, bueno, es cierto, no se aumentó la edad de jubilación, pero ahora uno de los argumentos que plantean los que protestan es que hay que trabajar más para llegar a la cantidad de cuotas necesarias para la jubilación. Creo que esa pregunta es bueno aclarar. Tenemos que primero poner en perspectiva, ¿no? El sistema de beneficio definido se eliminó. O sea, ya nadie, desde hace 20 años, nadie entra a ese sistema. O sea, ya no es opción. O sea, comparar el sistema actual, la ley actual, con el sistema de beneficio no procede. O sea, esa es parte de la falacia, que están comparando el nuevo sistema con el sistema que ya no existe. Claro, exacto. Entonces no se puede comparar, se tiene que comparar con el sistema mixto, que es donde están la gente que entró desde el 2005. La mayoría de la población joven y ya no tan joven, porque ahí entraron los que tenían menos de 35 años, hace 20 años, estamos hablando de gente que tiene 50, 55 años, le faltan algunos años para jubilarse. Entonces esa gente, el sistema nacional mejora las pensiones comparado con el sistema mixto, porque el aporte a la cuenta de ahorros va a ser de 15% en vez de 10%. El rendimiento de esa cuenta de ahorros con la nueva ley va a mejorar comparado con lo que se tenía hasta ahora. Del 3.9% que era, debe mejorar. Nosotros tenemos que estar vigilantes. Es más, se le va a entregar una cuenta corriente a cada asegurado. Él va a ver en un estado de cuenta como hace el CIACAP cuánto tiene en su cuenta y cuánto esa cuenta va mejorando. Y de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho en APD, si usted cotiza 20 años, 240 cuotas, se va a jubilar con 60% o más. O sea que eso es una falacia. Los que dicen lo contrario están mintiendo, es una falacia. Tratan de distorsionar la información para confundir a la gente y meterle más leña al fuego. Eso realmente es imperdonable. Colegas míos que conocemos, que saben la verdad, están diciendo cosas que no son realmente y que no pueden demostrarlo. Ahora, si comparas con el sistema de beneficios definidos, eso es otra cosa. Eso ya fue derogado y no existe y no es opción y no vamos a regresar a eso, ni siquiera si se deroga la ley. Si se deroga la ley, volvemos al sistema mixto, que es menor, inferior al que tenemos. Y volvemos a un sistema que está quebrado, un sistema que no tiene financiamiento, y creamos un caos en el país y hacemos que definitivamente el gobierno pierda el grado de inversión. O sea, porque no solamente por el tema financiero, sino porque no hay gobernabilidad. O sea, ¿cómo es posible que después de 6 meses de discusión, de participación de todos los grupos, de buscar un consenso en la Asamblea con las diferentes fuerzas políticas que fueron elegidas por el pueblo mayoritariamente, independientes, partidos políticos, el gobierno, el Ejecutivo, ponerse de acuerdo en una ley que ningún gobierno se había atrevido a presentar por razones justamente del costo político? Entonces se logra este logro nacional, institucional, y ahora estos señores quieren desestabilizar el país distorsionando la información y con un poco de falsedades. Señores, la mayoría de la población tenemos que salir a defender nuestro país. Está en juego la democracia del país. Un punto que quisiera tocar, Fernando, también es que en el sistema de beneficio definido había un tope
Sí. para la jubilación. En este nuevo sistema no hay tope. No hay tope. Es decir, si usted efectivamente trabaja más de las 240, aporta más de las 240 cuotas, digamos, aporta 400 sí. cuotas, usted va a tener una mejor jubilación Exacto. que el tope que hay actualmente Sí. con el beneficio definido, que son Exacto. que es hasta Pero esa $2.500. discusión, yo no quiero ir a esa discusión, Sí. Guido, porque, como te dije, eso está derogado hace 20 años. Sí. Entonces, además, las pensiones con la nueva ley se ajustan 4% por año. Por año, correcto. Entonces, cosa que no era antes. Usted tenía su jubilación y tenía su jubilación. O sea, yo estoy jubilado hace 10 años, ese es el mismo cheque que recibo todos los meses. No aumenta, ahora va a aumentar. Eso es una novedad. Además, hay un mínimo de $144 que se le va a pagar a los que no tienen jubilación, al grupo menos favorecido, que también se va a ajustar. O sea, hay una serie de beneficios que la nueva ley. Por ejemplo, se ha dicho que las viudas no van a recibir dinero. Mentira, van a recibir hasta a perpetuidad, hasta la muerte, la cuota que les corresponde, el 50% de lo que recibía el principal, su esposo, su esposa. O sea, todas estas mentiras se están diciendo y lamentablemente la dirigencia está pensando en otra cosa. O sea, la dirigencia de estos gremios, sobre todo el Suntrack y los otros gremios, están desorientando a su grupo para desestabilizar el país, como lo hicieron en el pasado, para demostrar fuerza, para mantener sus privilegios que tienen y que quieren mantener y incrementar. Tenemos una pausa, ya regresamos. Esto es Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, conversando aquí con Fernando Aramburu Porras acerca de la situación del país. También aquí me escriben sobre algo que no se puede ignorar, es la politiquería en medio de todo. A pesar de que acaba de pasar una elección, hay mucha politiquería en el ambiente, tratando de adelantar un proceso electoral que debe ocurrir en unos 4 años. Pero todo eso está influyendo en la situación que estamos viviendo ahora mismo, Fernando. Esa es parte de esa triste realidad, pero la estamos viviendo aquí en Panamá. Claro. ¿Sí? Bueno, y eso exacerbado por la condición misma de que el presidente Mulino no tiene vicepresidente. Exacto. Entonces, que también hace que muchos piensen que hay una oportunidad, ¿no? así es. Hay una oportunidad. Pero eso es una visión absolutamente egoísta, Claro. de la cuestión, ¿no? Porque es pensar en ellos mismos y no en el futuro del país. Sí, por eso yo le decía, ¿no? ¿A dónde están los políticos en esta coyuntura? Que su gente votó a favor de la ley del Seguro Social en la Asamblea. Entonces yo creo que deben salir también a apoyar la institucionalidad. Esto fue un proceso, repito, proceso democrático. El gobierno no tenía mayoría, prácticamente no tenía legisladores en la Asamblea. Y logró, con gran esfuerzo y cediendo muchas de las cosas que propuso, esta ley, que debemos protegerla. Y ahí yo insto a los políticos que están ahora saliendo a aprovecharse de la situación para pelechar votos, adelantando el proceso político, como dice Ate, que salgan a decir la verdad sobre la ley que se aprobó. Es importante que mantengamos eso. El resto son politiquerías. O sea, el tema de la MOU, bueno, que deja que la Corte decida. Y en la mina ni siquiera se ha empezado a conversar con la empresa y ya estamos protestando. O sea que yo pienso que concentrémonos en defender lo que hemos logrado como sociedad, que es la nueva ley de Seguro Social, que nos da estabilidad financiera y estabilidad política, porque también da justicia a los grupos, por ejemplo, a los grupos de jóvenes que ahora se van a jubilar con mejores pensiones. No, y son esos 3 temas principalmente el centro de toda la discusión ahora mismo. Son esos 3 temas que son la principal bandera en las discusiones que hay con el Estado y son la principal razón de las protestas y los cierres de calle, el hecho de que el 40% de las escuelas no esté funcionando. Esa es la verdad. Se han agarrado esos 3 temas, que son 3 temas que se han discutido a lo largo de todo este primer año del gobierno del señor Mulino, y hoy en día es la razón principal por la cual están. Más allá de uno que ayer escuché, Guido, no sé si también lo escuchaste, que ahora están pidiendo la renuncia hasta de la ministra de Educación. Sí, por supuesto. Sí, si la ministra no renuncia, pues sigue el paro y sigue la huelga. Ya. Ese es el radicalismo, ¿no? El Llevado radicalismo, al extremo. exacto, ¿no? Llevado al extremo. Porque es que además la motivación de los docentes supuestamente es la derogación de la ley porque les afecta a ellos y no les afecta en nada. Y eso es en importante nada. aclararlo Ellos también. tienen, nada. Los maestros tienen un sistema que se llama el PRA, que es un fondo para jubilación anticipada, mientras obtienen la jubilación. O sea que a ellos eso no se ha tocado. Eso sigue vigente
y no los afecta. Yo realmente los insto a que razonen. Y yo pienso también que hay que abrir espacios de diálogo, a pesar que hay infiltración, hay otros intereses, hay otros objetivos. Sí hay una gran mayoría que no está de acuerdo con paralizar la educación a nuestros jóvenes, que tiene un costo altísimo social en la población, porque la educación es el gran nivelador, es la oportunidad de la gente para poder escalar en la sociedad. Sin educación, ¿a dónde habríamos llegado? Bate, tú y yo no estaría hablando aquí. Por eso que yo animo a todas las personas, por eso estoy aquí hoy, ¿no? Exponiéndome, por supuesto, porque van a salir críticas. Claro. Pero tenemos que decir la verdad. Queremos seguir viviendo en una sociedad donde se respeten los derechos, en un país que tiene un gran futuro. Si nosotros en esta coyuntura que es crucial, en vez de enfrentarnos, confrontarnos y causarle daño a nuestros jóvenes, nos sentamos a dialogar y resolvemos esto de buena manera y entendemos y decimos la verdad, los dirigentes políticos y gremiales tienen una gran responsabilidad histórica de decir la verdad sobre lo que se ha aprobado en la Asamblea, que fue motivo de largas discusiones y de negociaciones complejas que permitieron tener la ley que hoy tenemos. No, es que es muy fácil en este momento irse al lado populista. Claro, créeme, el lado populista te va a dar y vas a tener respuesta inmediata y todo el mundo te va a alabar y todo el mundo va a hablar bien de ti. Cuando estás del otro lado de la acera, como dice muy bien Fernando, lo que te cae es contra, lo que te cae es plomo, como se dice. Y uno realmente se expone todos los días a esa crítica, pero estar no del lado populista significa estar del lado de la verdad en este caso. Y la verdad sea dicha, hay una situación crítica que tenía la institución, la Caja de Seguro Social, agravada y que agravaba también la situación económica del país. Comparar entonces lo que tenía la ley actual del seguro no es lo más objetivo posible, porque lo que se está diciendo en muchas de las protestas es que esto no es igual a lo que había en el sistema solidario, que era el famoso sistema de beneficio definido, un sistema que dejó de funcionar hace 20 años, pero que todo el mundo está tratando de comparar lo que acabó de salir de la Asamblea con el sistema definido. Y ese sistema definido, insisto, hace 20 años se derogó en el año 2005. Fue la razón de ser de la reforma del 2005. Inclusive si se compara con el sistema definido es mejor lo que tenemos. Pero entendamos bien un mensaje final. Si nosotros derogamos la ley, vamos a suponer, vamos a retroceder 25 años. O sea, nosotros tenemos la ley anterior, primero no tenía sostenibilidad financiera. O sea que vamos a tener un Estado quebrado. Porque si el programa de jubilación del Seguro Social no funciona, no tiene fondos, quiebra, el país quiebra. O sea, el sistema financiero no tendría acceso a financiamiento. O sea, esto es gravísimo. Segundo, las jubilaciones para la mayoría de la población de mejora. Los de beneficio definido siguen igual. Los que estaban hace 20 años en beneficio definido, ellos siguen igual, con la ley nueva y con la ley anterior. Lo que se perjudica son los 600.000 jóvenes y jóvenes adultos que estaban en el sistema mixto. Se perjudican. Van a tener pensiones menores y no van a tener pensiones, porque van a tener un sistema que no tiene financiamiento. El gobierno se compromete, o sea, todos los panameños que estén o no estén en el Seguro Social, nos comprometimos a aportar 966 millones de dólares anuales indexados al 4% anual para solventar el sistema de beneficio definido justamente y para mejorar el sistema mixto. Los patronos, las empresas, los empresarios se comprometieron a aportar 500 millones de dólares más para solventar el seguro. Esto se perdería si se deroga la ley. Señores, yo no sé qué más decir, cómo explicarles que esto es una locura y que las intenciones que hay detrás de esto son desestabilizar el país y destruir lo que hemos logrado en Panamá. Y créanme, señores, que eso se puede lograr, ¿eh? Miren a Venezuela, miren a Nicaragua. Son países que están fallidos, donde no hay esperanza, no hay libertad. O sea, eso es lo que queremos. Entonces yo llamo a todos esos grupos que están protestando, que si quieren seguir, okay, sigan protestando, pero respeten el derecho de los demás. No destruyan la sociedad y la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir en este país. Bueno, gracias Fernando por acompañarnos aquí en Cuarto Poder.
Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión con la programación regular. Hasta mañana. Bueno.